Para eso lo que necesitaríamos hacer es que lo que impulse la afiliación no sea opinar lo mismo sobre los mismos temas, sino esto que vos decís, de un vínculo emocional, de querernos de alguna manera, ¿no? Cosa que es difícil de... Está bueno como concepto, no sé qué hacer. No sé. No sé para dónde salir corriendo para hacerlo así. Me imagino con mis amigos más cercanos, creo o quiero creer que si alguno de mis amigos más íntimos o de gente muy cercana a mí, de mi familia, de alguna manera en algún tema que para mí es muy importante, piensa muy distinto a mí, que igual voy a privilegiar que los quiero y que quiero estar cercano a ellos y que pongo por arriba el vínculo que la opinión para que eso... Pero es todo un... Son deseos, creo, pensamiento quizás un poquito ingenuo. Sí, me parece que yo no lo veo como una respuesta, y mucho menos definitiva, sino como un rumbo a mirar con más atención. Porque de hecho, por ejemplo, cuando hablo con gente que no se quiere vacunar o que tiene dudas, y que son dudas de vuelta, cuando empezás a hablar con estas personas y te das cuenta de que a cada uno le pasa lo que le pasa y hace lo mejor que puede, igual que nosotros, ¿no? Y no hay ninguna diferencia, o sea, como todo lo mismo. Pero desde ya que ellos saben, y yo lo hago muy explícito, que yo tengo una postura muy clara, ¿sí? O sea, no es un engaño, es muy difícil de ocultar igual, pero, pero ahí, cuando funciona, en mi experiencia, ¿no? Cuando funciona en el sentido de cuando la otra persona se queda pensando, cuando la otra persona dice, bueno, voy a empezar poniéndole a mi hijo una vacuna y vemos, ¿no? Cuando hay algo que se destraba, aunque no sea nunca es un vuelco, ¿no? Empieza siendo una cosita, tiene, de vuelta, en mi micromundo, mucho más que ver con haber dedicado tiempo y atención a entender cuáles son las preocupaciones de esa persona bien a fondo. Es mucho más, diría, no sé, un 80% del tiempo, de mucho tiempo, dedicado a entender, y donde lo mío es a lo sumo preguntar, porque por ahí algo no me quedó claro. Porque cuando uno entiende, además de que empatizás y que te das cuenta de que todo parte desde la buena voluntad, te das cuenta de que, claro, obviamente que está asustada esa persona. En ese contexto, con esa perspectiva, desde ya. O sea, no es irracional lo que le pasa, es algo propio, genuino, y está ahí, ¿no? Entonces, cuando uno empieza y arma la confianza, arma el vínculo, qué sé yo, después uno puede decir esto sobre las vacunas, aquello sobre las vacunas. Pero si la primera respuesta, que eso es algo que yo veo también mucho, me parece que es un poco de autocrítica, porque yo siento que fui así como ex científica, o bueno, no sé, científica de construcción, no sé qué soy, pero en mi comunidad es muy común, hay de todo igual, pero es muy común despreciar estas posturas o minimizarlas o casi ir al frente, ¿no? Cuando aparece alguien así es como que se le vienen todos de una manera un poco fuerte, un poco agresiva. Y me parece que los que venimos con esa mirada, estamos descuidando un montón de otros ejes. O sea, a la otra persona lo que le pasa es el centro de su mundo. Claro. No podés, como primera respuesta, decirle, mira, estos son los 800 papers que te puedo contar sobre la seguridad de las vacunas. Pero si no empezás empatizando con la situación del otro, no vas a llegar. Además de que me parece como que no corresponde, pero en términos puramente operativos, no anda. Entonces, que ande, digo. Claro. Una capa que se le suma a todo esto que hasta ahora no mencionamos, pero que creo que tiñe a todo lo que está pasando, es todo el movimiento de las noticias falsas, ¿no? De todo esto que está pasando, de que pareciera que los medios o las personas con alto perfil público, ya sea políticos u otros actores de la vida pública, empiezan a difundir noticias falsas, cosas que no sucedieron y que no son verdad objetivamente, pero que empiezan a darlas como verdades y tratar de instalarlas, y dentro de sus grupos de afinidad, identidad, de pertenencia, se instalan como verdades a pesar de que no lo son. Todo esto fomenta, ¿no? las grietas y todo esto. ¿Cómo interactúa todo el tema de las noticias falsas con todo lo que venimos conversando?
yo creo que ahí cada uno de nosotros se encontró con noticias falsas y la primera reacción que me parece que nos pasa es ¿cómo puede esto estar acá y que no sea obvio que es falso, ¿no? Y hay algo ahí donde creo que todos también minimizamos, y es que pensamos que la noticia falsa es evidente y que si la otra persona no la está identificando es porque, bueno, no le pone onda, digamos, no le pone atención o es manipulable o es ignorante o algo así. Ahora, eso es un sesgo propio, porque así como identificamos esa, seguro que creímos un montón de otras y no las vimos. Y me parece que eso es una de las cosas que pasan, ¿no? Que nos olvidamos de que ese otro que es fácilmente manipulable también podemos ser nosotros mismos. Eso por un lado, ¿no? Como una cosa más de que no somos tan diferentes entre nosotros en el fondo. Un poquito más de humildad. Un poco, y sí, y de bajar un cambio y de decir, hey, seguro que esto no me pasa a mí, de mirarnos, de revisarnos, ¿no? Una cosa más introspectiva. Pero por otro lado, hasta hace unos años, bueno, ahora está parando un poco, pero en los últimos años se empezó a hablar mucho de las noticias falsas como de un causante de esta especie de epidemia de desinformación y de que la gente termine volviéndose identitaria y no sabiendo cosas básicas y qué sé yo. Ahora está surgiendo, estas son investigaciones a morir, o sea, se está estudiando muchísimo esto, desde un montón de disciplinas distintas, ¿no? Ahora hay como una corriente que está poniendo en duda eso. A mí me parece que es interesante quizás esperar un poco más a ver qué pasa, ¿no? Pero ahora hay una corriente que está diciendo, hey, quizás las noticias falsas no son la causa, sino un síntoma de algo que está pasando. Es algo que es evidente, pero que en realidad es algo más lo que realmente está pasando. Y bueno, se manifiesta de esta manera, ¿no? Y eso un poco sí lo vimos, porque las noticias falsas hoy es un término que se suele usar para las cosas fabricadas como adrede, o por un medio de noticias, o por un político, o por un grupo que quiere instalar determinada idea, ¿no? Pero hay un montón de otras, pero una especie de lodazal de desinformación más de una manera amplia, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, hay información que es correcta, pero que quizás es parcial. Eso es muy común. Quizás más común que las noticias falsas, donde, ok, pasó esto. Un medio agarra esta parte y se la cuenta a su audiencia, que espera esa parte, con esa mirada editorial. Otro medio agarra esta otra parte y lo cuenta. No son falsas las cosas. Son parciales. Pero al ser parciales, generan sesgos, ¿no? Es como de vuelta, es una ida y vuelta, ¿no? Y después hay, no cosas parciales, sino evidencia tan compleja que según cómo la interpretás, y eso nos pasa en las ciencias exactas y naturales, digamos, de una manera tan, más las naturales, nos pasa con experimentos irrelevantes, digamos, que no mueven la identidad, a eso me refiero, no es que son irrelevantes. Donde decís, ok, veo este resultado de mi experimento en el laboratorio y si lo interpreto bajo esta mirada me dice esto, bajo esta otra me dice esto otro, ¿qué hago? Bueno, si eso pasa así, cuando se trata de entender sociedades humanas, entender la complejidad de la política, de los hechos del día a día, es dificilísimo. Y después, bueno, sí, obviamente hay manipulación y todo, pero me parece que estaría bueno poner un poquito un freno y mirar un poquito más ampliamente, esperar también a que haya más investigación, porque ¿qué pasa? Cuando uno ve el problema y lo analiza de determinada manera, sobre todo los que son los problemas complejos, que se conocen como wicked problems, que es toda otra cosa que me parece fascinante, según cómo yo lo describo, ya estoy sugiriendo una solución. Si yo te digo, el problema es que las noticias falsas están provocando polarización y una generación de identidades muy fuertes, la solución que aparece como posible es regulemos los medios, bajemos gente que desinforma y cosas que están haciendo hoy algunas plataformas, ¿no? También. Pero quizás no es eso el problema. Y los vamos a regular, callar voces, o lo que sea. Ni siquiera estoy yo poniendo un juicio de valor, no sé qué está bien y qué está mal. Digo, lo analizo como problema. Y si no es eso,
no lo estamos solucionando nada. Nos va a rebotar por otro lado. Entonces, si pensamos que en realidad no es tanto la noticia falsa que nos llega, sino nuestra manera de ver las cosas, o nuestra manera de consumir medios, o nuestra manera de compartir noticias con nuestros amigos, entonces las soluciones son otras. Uh-huh. Y así sucesivamente. Entonces me parece que estas cosas que son problemas hiper difíciles, donde lo que sabemos hasta ahora es incompleto porque el campo de estudio está todavía haciendo lo que puede, y donde hay además, no podemos negarlo, un montón de intereses contrapuestos, ¿no? Y de miradas ideológicas contrapuestas. Entonces todo eso hace una sopa que, de vuelta, por un lado me parece fascinante, porque me parece interesante, y por otro lado creo que necesitamos entender mejor para resolverlo, porque algo está pasando. Está genial. Me pregunto por qué no han surgido todavía plataformas, ya sea medios, redes sociales o algún otro tipo de plataforma que aproveche todo esto que decís y que lo ponga de manifiesto. Por ejemplo, podría haber una red social como podría ser Facebook o Instagram o Twitter, que en vez de mostrarme a mí por el algoritmo de inteligencia artificial que maximiza el tiempo que yo voy a estar ahí por el sesgo de confirmación y que me muestre siempre lo mismo y satisfacer lo que yo ya, o reafirmar lo que yo ya creía o sabía, en vez de hacer eso me alterne entre algo que lo haga y algo opuesto. Entonces, ¿por qué no viene uno que me dice esto reafirma lo tuyo y acá hay una voz distinta, una voz opuesta, una voz diversa respecto a tu postura? Yo me pregunto, si alguien viniera y me ofreciera esa red social, ¿yo estaría dispuesto a pagar para usarla? ¿O estaría dispuesto al costo del cambio, de bajarme de la que estoy para esa que me aporta eso otro? ¿O prefiero esta satisfacción inconsciente que tengo de reafirmar? Esa es una. Y lo mismo un medio, ¿no? Uno podría pensar, hoy tenemos el diario de derecha e izquierda, el republicano, el demócrata, el macrista, el kirchnerista, en cada país de un lado y del otro de manera muy obvia. ¿Por qué no hay un medio que te muestra la misma noticia vista de los dos lados, por ejemplo? O de los 3 lados, o de los 10 lados que puede haber, de las muchas interpretaciones de agarrar una parte parcial y poner sobre relieve cuán vulnerables somos justamente a la interpretación de esos datos o de esos hechos, más allá de que haya noticias falsas o noticias parciales o lo que fuera. No hay. O sea, yo no conozco ni una red social que me ofrezca eso, ni un medio que me ofrezca. Yo estaría dispuesto a pagar por cualquiera de las dos. ¿Y cuántos más? Esa es una pregunta. No sé, por ahí no. Y por ahí yo después de un rato me aburro y dejo de pagar y cancelo la suscripción, claro. Digamos. Pero me parece que es algo que, dado esta tensión que decíamos, entendemos cómo funciona la cosa, pero cada vez estamos más agrietados, ¿no sería este tipo de plataformas una manera de acercar nuestro entendimiento con la grieta para tratar de achicar las grietas? Como idea me parece explorable. Hay un punto donde me parece que los intentos de ir en ese sentido hasta ahora fracasaron estrepitosamente, dado el ecosistema que tenemos hoy. O sea, la manera en la que los medios, sobre todo los medios digitales, logran, digamos, monetizar sus noticias, es muy difícil. O sea, no está funcionando en cómo son hoy las cosas. Podemos decir, bueno, tendríamos que empezar de cero y cambiar todo. Bueno, no sé cómo se hace, no es mi campo. O si alguien lo logra, es interesante. Lo que sí sé es que plataformas como Facebook hicieron un poco de eso, sobre todo en algunos momentos, de probar, ofrecerle a la gente. Ellos tienen mucha información, ¿no? De qué miramos, cuánto nos quedamos y qué cliqueamos, qué poemas que nos gusta, qué no, todo eso. De probar o mostrar cosas de las que no vemos y visibilizarlas, o sugerirnos grupos que hablan de algo pero con otra postura, o priorizar, un montón de cosas, y no funciona mucho. Funciona porque siguen tratando de optimizar el tiempo que pasas en la red. Claro, porque no. Obviamente te vas a enojar y te vas a ir. Pero la gente no le gusta eso, no consume eso. Entonces es la plataforma o somos nosotros. Claro. Y después hay otro tema. Algo que está pasando también en las discusiones sobre desinformación, ¿no? Cuando uno dice, no, pero tal grupo de personas ve las cosas solo con esta perspectiva por el tipo de medios que consume, y tal otro grupo de la otra manera. Pero lo que no se sabe, y es muy difícil de medir, eso es como un desafío metodológico que todavía está por resolverse, es, ¿pero te lo crees o no te lo crees?
Porque hay un montón de gente que lee, digamos, que consume medios no para informarse, sino para entretenerse. Si estás entreteniéndote, pero en el fondo toda esa desinformación la viste, entonces ellos saben que la viste porque eso es medible, pero no saben qué te pasó a vos en la cabeza con eso, o cómo vas después si te comportás en tu vida, ¿no? Creo que ahí hay un montón todavía que no sabemos. Me da la sensación, pero digo, de no saber de estos temas de medios, de que si un medio como el que vos decís, o una red social como el que vos decís, tuviera alguna posibilidad de éxito en el mundo actual, existiría. Y que no exista, lo que nos está diciendo es que hay algo que nos pasa a nosotros. Sí, ese argumento es complejo porque entonces nunca nada cambiaría. En algún momento hay que empezar esos cambios y por ahí no existe simplemente porque todavía nadie lo hizo. Puede ser. Yo no sé, pero no tengo espíritu emprendedor. Sí, pero me gusta pensar esto juntos en voz alta y yo también soy escéptico. O sea, por esta razón que vos decís, que si no ya habría, pero quiero pensar que tiene que haber alguna salida y cuando vamos profundizando en nuestro conocimiento de por qué funcionamos, cómo funcionamos, por ahí surgen algunas de estas ideas, ¿no?